7 errores comunes en lo que es la metodología de APQP. Realmente esta es una forma de gestionar proyectos y no está libre o no está exenta de cualquier error potencial que se pueda cometer. En este caso, digo, hay infinidad de errores, hay infinidad de situaciones. Aquí yo te listo 7 de las principales situaciones que me han tocado presenciar y que siempre es importante pues tener presentes, ¿no? Para corregir y evitarlas. La primera de ellas, no involucrar al cliente en las revisiones clave. El cliente como tal es una salida de lo que es el proceso de APQP, pero también es una entrada. Es una salida porque es el que te aprueba el producto previo a su inicio de producción, pero también es una entrada porque es el que te da la voz del cliente, es el que te da las necesidades y los requisitos. Entonces, muchas empresas ven APQP como solamente un proceso interno, muy hermético, y la realidad es que no es así. Hay diferentes partes interesadas dentro de lo que son los proyectos de APQP y este factor externo de clientes, al igual que los proveedores, pues también necesitan estar ampliamente involucrados con lo que es la metodología de APQP. Y hablando específicamente del cliente, pues es una de las partes más importantes. El proyecto inicia por el cliente, el proyecto termina con el cliente, entonces es muy importante involucrarlo, ya que de no hacerlo, en esas revisiones clave o en esos puntos específicos del proyecto, pues puedo conllevar diferentes tipos de malentendidos, falsas expectativas, situaciones inconvenientes o que luego exista un retraso que recaiga en la planta, pero la causa raíz fue algo que el cliente no me liberó a tiempo. Entonces es muy importante primero adecuar o buscar internamente eso que yo requiero para comunicarlo al cliente y viceversa. Es una interacción, es un camino de dos vías. Entonces cuando yo no estoy involucrando al cliente en esas revisiones clave, sean revisiones de fase o revisiones de progreso o de monitoreo, estoy evitando darle al cliente esa imagen de cómo va el progreso de este proyecto. O si luego, por ejemplo, tengo la necesidad de un cambio o uno de mis proveedores tiene una necesidad de un cambio y no le informo al cliente, pues puede conllevar incluso algún requisito incumplido, alguna insatisfacción, alguna queja, etcétera. Entonces, siempre el cliente debe participar en esas fases críticas, en esos hitos críticos dentro de la metodología de PQP, llámese los eventos de fabricación de piezas, la correa de producción significativa, revisiones en sitio de avances de documentales, para así evitar cualquier malentendido, cualquier situación, eh, cualquier retraso o si ya inevitablemente estoy por retrasarme, ser bien claros en necesito del cliente esto o cliente por favor ayúdame a mover esta ventana de entrega, etcétera. Entonces, cuando tenemos esta transparencia con el cliente, cuando los involucramos activamente, estamos logrando tener esta transparencia y de esta manera evitar cualquier malentendido, cualquier incumplimiento y cuando hay incumplimiento, pues buscar corregirlo. Entonces, si no hacemos este involucramiento con el cliente, corremos el riesgo de desarrollar un producto que no vaya a cumplir con sus expectativas o bien que exista algún tipo de insatisfacción por no cumplimiento de los entregables o no cumplimiento de los requerimientos específicos del cliente. Entonces, por eso es muy importante siempre involucrar al cliente. Error número 2, la falta de comunicación entre áreas involucradas. APQP, mediante sus fases, mediante su orden o su estructura, pues te va a requerir esa colaboración de todas las áreas participantes, llámese ingeniería, calidad, producción, logística, mantenimiento, compras, ventas, etcétera. Entonces, es un error muy frecuente y un error muy común que cada departamento trabaja por su cuenta sin estar alineado con los demás. Entonces es siempre imprescindible esa alineación, que todos vean lo mismo, que todos sepan lo mismo, que todos se hayan comunicado claramente qué se requiere, para cuándo se requiere, en qué momento se requiere y qué pasa si no se logra tener ese requisito cumplido o ese entregable cumplido a tiempo. Siempre es muy importante el saber el porqué de las cosas y las consecuencias de no hacerlo. Entonces, cuando no están los equipos alineados, cuando no hay comunicación entre ellos, cuando cada quien ve su parte del pastel o sus objetivos de departamento y no ven más allá de cómo
su función interactúa con el resto de las funciones para el éxito del proyecto, pues tenemos problemas del tipo que actividades que deberían ser preventivas se terminan volviendo reactivas porque nadie le asignó ese tiempo específico para monitorearlas, para llevarlas a cabo, para revisarlas. Entonces esta falta de comunicación es importante evitarla y para ello pues hay que establecer reuniones periódicas, reuniones ya sea semanales, quincenales, mensuales. Me parece un periodo de tiempo bastante extenso. Creo que un buen término, depende de qué tan avanzado vaya el proyecto, yo diría en las primeras dos fases quincenales y ya cuando estás en la fase 3, 4 y 5, pues semanales. Si hay una situación crítica, un entregable que no se cerró como parte del Gate Review, pues reuniones inclusive diarias hasta que lo cierres. Entonces es indispensable poder tener presente este tipo de comunicación para que todo sea muy transparente, para que todo sea muy honesto y evitar así cualquier inconveniente, cualquier malentendido o que no haya como que esfuerzos aislados, sino que todos trabajen en conjunto para ese beneficio común que te asegura PQP. Entonces hay que es importante dentro de esa comunicación también establecer responsables y asegurar que toda la información fluya entre los equipos. El siguiente error muy común es que yo tenga algún tipo de cambio y no lo actualice. O sea, no actualice ese plan de cambios en el producto o en el proceso. Un buen plan de PQP o una buena metodología de gestión de proyectos bajo cualquier enfoque que la tengamos, pues no va a ser un documento estático o un documento inerte, va a ser un documento vivo que puede llevar a tener todo tipo de cambios. Cambios en entregas, cambios en fechas, cambios en materiales, en procesos, en especificaciones del cliente. Y conforme vaya teniendo ese tipo de cambios, yo debo de ser capaz de actualizarlos, de renovar mi plan para adaptarse a ese tipo de cambios que va teniendo o que se van requiriendo a lo largo de lo que es el proyecto. Entonces, si no se mantiene actualizado, los controles de calidad pueden quedar desactualizados y provocar defectos en el producto final. Hay ocasiones en que, por ejemplo, yo necesito un cambio de ingeniería por un cambio en el diseño. Y si no actualizo todo el plan para adaptarme a este cambio, pues nadie va a comunicarlo o nadie va a saberlo. Entonces, ¿cómo yo espero llevar un control dentro de mi línea si no tengo la información? Porque nadie actualizó ese plan. Entonces, por eso es tan importante tener bien actualizados los cambios. El error número 4 es no identificar y mitigar riesgos de manera oportuna. APQP es esa metodología que 100% necesita revisar de manera proactiva todo el tema de mitigación de riesgos o todo el tema de gestión de riesgos. Entonces, uno de los objetivos de APQP es prevenir todo tipo de problemas antes de que ocurran. Cuando no somos capaces de identificar a tiempo esos problemas potenciales, terminamos resolviendo problemas en producción en lugar de prevenirlos en esas etapas de desarrollo. Entonces, es muy lamentable que nuestras fases ya de producción en serie, ya cuando pasaron el SOP más 3 meses, sea cuando apenas estemos detectando ciertos errores. Entonces, esto no es correcto, esto no está bien, para eso son las fases de desarrollo, para estar haciendo pruebas, para estar monitoreando, para estar intencionando defectos y así estar al tanto de esas posibles o potenciales fallas que pudiéramos tener. Entonces, para eso es estas etapas. Entonces, aquí es donde entran herramientas como el AMEF, que nos ayuda a encontrar estas fallas potenciales en el proceso y la toma de acciones antes de que se conviertan en reales. Entonces, si yo no identifico estos riesgos con el AMEF o si no yo no llevo una gestión de riesgos en general del proyecto, pues desgracias van a ocurrir. Y no solamente las desgracias operativas, sino también en términos de proyecto, en términos de capacidad, de entregas, proveedores, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que yo identifique y mitigue mis riesgos oportunamente para evitar todo tipo de fallas. El siguiente error muy común es llenar formatos solo por cumplir. Y no solo formatos, sino también eventos. Que nada más los haga solo por hacerlos, solo por marcar el check.
en una lista de pendientes. Entonces es muy frecuente que en APQP pues vamos a tener infinidad de documentos, infinidad de entregables y pues todos esos entregables requieren tiempo, requieren análisis, requieren constancia, requieren una revisión oportuna de todo lo que conlleva dicho entregable. Entonces, cuando yo no lo hago a conciencia, cuando yo nada los hago por la prisa de, "Ay, pues ya se me vino la etapa encima, déjalo lleno y ahí a ver qué sale". Pues estoy cometiendo un error porque todas las herramientas, por ejemplo la MEF, tiene una razón de ser muy poderosa. Entonces, cuando yo me limito, cuando yo no hago esta revisión adecuada, bien intencionada, bien revisada, etcétera, pues me estoy limitando a no tener adecuadamente mis procesos o a no tener bien revisados todos mis temas. Entonces, APQP no es nada más llenar formatos solo por llenar o solo por cumplir, sino que son diferentes herramientas que me van a ayudar a prevenir diferentes riesgos o diferentes factores. Y llenar los documentos de APQP, pues sí conlleva llenarlos, conlleva un tiempo, conlleva un análisis que son esenciales para lograr este éxito. Cuando no lo hago de esta manera, pues no tiene ningún sentido seguir o decir, ay, pues ya cumplí con el AMEF si no hay un análisis correcto. O si nada más lo llené o lo copié y pegué de otra herramienta o de otro proyecto pasado y no lo adecué a este. Entonces es muy importante porque si no, pues no tiene sentido. No tiene sentido, hay muchos reos en la calidad del producto y es muy interesante aquí. Por eso es tan importante cumplir con esto. No revisar ni actualizar los documentos es otro problema también muy frecuente, muy común, que por ejemplo yo emita una MEF, emita un plan de control y pueden pasar 1, 2, 3, 5 años en producción y desde que lancé el proyecto a la fecha jamás ha sufrido ningún cambio, jamás lo he actualizado. Y yo dijera, bueno, ok, estos documentos no se actualizaron, tal vez porque no hubo la necesidad de hacerlo, pero cuando sí la hay y no lo reflejé, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y esto no solamente es referente a la vida serie, sino también en la preserie, cuando hay algún cambio de dibujo, cuando hay alguna especificación nueva, algún proceso nuevo, algún cambio en algún control, etcétera, yo debo estar actualizando constantemente para reflejar el último nivel de lo que tengo implementado en piso de producción. Entonces será muy importante que nunca deje de actualizar el AMEF, nunca deje de actualizar el plan de control, diagramas de flujo, instrucciones de operación y en general cualquier documento antes de la vida serie y después de la vida serie como parte de estas tareas, porque es muy importante estar a último nivel siempre para reflejar lo que estoy viendo en mi piso de producción y así evitar cualquier catástrofe a futuro. Y por último, pero no menos importante, un error muy típico es que no haya un seguimiento y validación entre las ASIs, lo cual se va a convertir en una bola de nieve. Si por ejemplo yo desde una fase 2 no dejé bien liberado mi diseño, sin ese diseño no voy a hacer una MEV de diseño. Sin esa MEV de diseño no voy a hacer un diagrama de flujo. Sin ese diagrama de flujo no voy a hacer una MEV de proceso. Sin el MEV de proceso no puedo hacer un plan de control y sin el plan de control no puedo hacer instrucciones de operación, estudios MSA, estudios SPC, etcétera. Entonces todo va siendo una bola de nieve que se va engrandeciendo poco a poco porque no liberé o porque no adecué a tiempo en una primera fase o en la fase que debió de ser. Digo, ahorita di este ejemplo, pero por eso son los Git Reviews. Para que todos estemos alineados con lo que hay que hacer, con lo que hay que revisar, con lo que se tiene que cumplir y cuándo se debe cumplir. Y si por alguna razón no se cumpliera, tener este plan de acción inmediato para recuperarlo, para poner al día la situación o para poner al día el evento, para así evitar cualquier futura falla. Entonces es muy importante este seguimiento a las fechas establecidas, si algo no se logró, seguimiento a los planes de reacción, a los recovery plans y
siempre llevar al día todas las acciones. Entonces, en general, esos son errores muy comunes, lo cual pues simplemente se puede resumir en siempre seguir lo que hay que seguir y todo estar alineados, porque también es una falla muy común, como mencioné, esa falta de alineación, que cada quien trabaje por su cuenta, de forma aislada, sin comunicación entre áreas, y pues de esta manera el sistema se fractura. Entonces, APQP es un proceso transversal y no puede funcionar por elementos aislados. Y muy importante, todo esto mencionado aquí también aplica para nuestros proveedores. Nuestros proveedores, yo como cliente necesito estar involucrado con mi proveedor. El proveedor debe tener comunicación entre sus áreas, el proveedor debe actualizar sus planes de cambios, identificar sus riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo debo, como ahora sí que el responsable de calidad proveedores de la organización del proveedor, pues deberé estar constantemente monitoreando este progreso, este avance de mi cadena de suministro para así evitar cualquier error, cualquier problema, cualquier tema y asegurar el cumplimiento correcto. Entonces, a grandes rasgos, esos son errores de los más comunes en APQP. Por supuesto que hay más, sin embargo, esos son los más frecuentes que me ha tocado revisar.